Bueno, buen día para todos. Para hoy vamos a empezar viendo lo que es eh, el tema de los mínimos cuadrados ordinarios asintóticos, ¿verdad? Continuando con este tema de regresión múltiple. Entonces, algo importante antes de hablar de la consistencia y demás es recordar un poco lo que hemos visto hasta ahora, ¿cierto? Y es hablar de los estimadores que hemos trabajado hasta la fecha, ¿de acuerdo? Entonces, hemos dicho que si los parámetros estimados de mínimos cuadrados ordinarios cumplen con los supuestos RLM1 al RLM4, ¿cierto? Que son los supuestos del modelo de regresión lineal múltiple. Primero, hasta el 4, esto implica linealidad en los parámetros, muestreo aleatorio, no colinealidad perfecta y medida condicional 0. Se dice que mis parámetros estimados o que los estimadores son, ¿son qué? Insesgados, ¿verdad? Los estimadores son insesgados. Si mis parámetros cumplen con los supuestos RLM1 a RLM5, ¿cierto? Es decir, que a los 4 anteriores se le adiciona el supuesto número 5, que es el de homoscedasticidad. Se dice que los estimadores por mínimos cuadrados ordinarios son MELI, ¿no? Es decir, son los mejores estimadores lineales insesgados y por lo tanto tienen propiedades de eficiencia. ¿Listo? Y recordemos que a estos 5 primeros supuestos se les conoce como los supuestos de Gauss-Markov, ¿no? Se le conoce como los supuestos de Gauss-Markov. ¿Listo? Y luego viene el supuesto número 6, ¿cierto? Que el supuesto número 6 básicamente se plantea que el error se distribuye de forma normal, se distribuye independiente e idénticamente de forma normal de las variables explicativas, ¿no? Se distribuye con media cero y con varianza constante, ¿no? Sigma constante, y básicamente este supuesto lo que me permite son obtener distribuciones de muestreo exactas de los estimadores de mínimos cuadrados ordinarios. Es decir, básicamente ese supuesto lo que me permite es poder hacer inferencia estadística, ¿no? A partir de parámetros individuales, ¿no? Con la prueba T, y de parámetros grupales, ¿no? Con la prueba F. Entonces, se decía que si mis parámetros cumplen desde el RM1 al RLM6, ¿cierto? Que es el último supuesto de normalidad, como ya lo dijimos, a todos esos supuestos se les conocen como los supuestos del modelo lineal clásico, ¿no? Borremos esta C, S. Supuestos del modelo lineal clásico. Perdón, otra vez. MCL, ¿cierto? Y los estimadores que se obtienen a partir de estos 6 supuestos, pues son estimadores llamados estimadores, que ya ustedes lo saben, ¿cierto? Estimadores insesgados de varianza mínima. Y en teoría estos estimadores son muchísimo más eficientes que los MELI, ¿no? Son muchísimo más eficientes que los MELIs. Pero hay una cuestión con todos estos estimadores. ¿Y cuál es?
que todos estos estimadores se aplican sobre propiedades de muestras finitas o pequeñas. Todo esto son propiedades que se aplican, propiedades de muestras finitas o pequeñas. Finitas o pequeñas, ¿de acuerdo? El tema es, ¿qué pasa con las muestras grandes? ¿Qué pasa cuando las muestras, cuando n, ¿cierto?, tiende al infinito o tiende al valor poblacional o tiende a un valor mucho más grande? Entonces, también es importante conocer las propiedades de muestras grandes de los estimadores de mínimos cuadrados ordinarios. A estas propiedades de muestras grandes pues se le conoce como propiedades asintóticas, ¿de acuerdo? A estas propiedades o a las propiedades de muestras grandes se les conoce como propiedades asintóticas. Entonces, básicamente este cuento de mínimos cuadrados ordinarios asintóticos, pues son ¿qué? Son las propiedades de MCO, ¿cierto? Que se le aplican ¿a qué? A muestras grandes, ¿de acuerdo? Entonces, cuando las muestras crecen, entonces, a medida que las muestras crecen sin límites, se hacen muy grandes, a medida que tienden hacia el infinito, pues estas propiedades, ¿cierto? Todas estas propiedades que son de muestras finitas o de muestras pequeñas, pues no nos sirven. De ahí que tengamos que tener en cuenta propiedades mucho más grandes. ¿Listo? En ese sentido, el tema de mínimos cuadrados asintóticos, pues básicamente hace referencia a qué? Hace referencia, ¿cierto?, a que es importante conocer cuáles son las propiedades de los estimadores en muestras grandes. Es decir, ¿qué sucede con nuestros estimadores? ¿Cuáles son los estimadores? Beta 0, beta 1, beta k, ¿cierto? Esos estimadores que tienden a el poblacional. Entonces, ¿qué sucede con esos estimadores cuando mi muestra tiende a infinito? De nuevo, es importante ahora recordar, ¿cierto?, algunos temas de regresión múltiple, ¿no? Y recordemos que nosotros el modelo de regresión múltiple podemos escribirlo como y sub i igual a beta 1x i1 más beta 2x 2i más beta k x ki más u sub i, ¿cierto? Para todo i que va desde 1, 2 hasta n. ¿De acuerdo? Hasta n. Ahora, como y sub i es igual a xi transpuesta por b, ¿cierto?, más u sub i, ¿no?, que sería el error individual, ¿con qué? Con xi como un vector de tamaño k por 1, en donde ese vector va a ser igual a x1i, x2i, xki, ¿cierto? Todo eso traspuesto. ¿Listo? Este prima significa traspuesto, ¿no? Como eso es así, ¿cierto? Y teniendo en cuenta que, ¿qué? Recordarán ustedes que x sub i por x sub i prima esto va así, ¿cierto? Es una matriz k por k. Si este, que es el x, es un vector k por i, al yo multiplicar
xy por la traspuesta de ella, pues me va a dar una matriz de tamaño k por k. Entonces, recordemos que cuando yo estimaba el beta, ¿cierto? Aquí era igual. Entonces, el beta poblacional era igual a el x prima, ¿cierto? O la matriz traspuesta de x por ella misma, por la matriz x. Y uno puede expresar eso como la sumatoria de y que va de 1 hasta n de xy por xy prima y x traspuesta por y, ¿no? Que es el vector de la y, es igual a la sumatoria de y que va de 1 hasta n de xy y sub i, xy prima por y sub i. Entonces uno llegaba a que el beta estimado, ¿cierto? El beta j era igual a ¿qué? Por el modelo de regresión múltiple. Entonces eso era igual en forma matricial a x traspuesta por x, eso era la inversa de esa matriz, ¿cierto? Multiplicada por x traspuesta por y. Entonces uno podía escribir eso de acuerdo a la ley de los grandes números, ¿cierto? Y al teorema del límite central, uno podría escribir eso como está expresado aquí arriba, ¿no? Y es que, ¿qué? Que la sumatoria de y que va de 1 hasta n, ¿de quién? De la inversa de xy por xy traspuesta multiplicado por la sumatoria de y que va de 1 hasta n de xy traspuesta por y. Entonces esto, así era como hallábamos el beta estimado en nuestro modelo de regresión múltiple a través o de forma matricial. Entonces, lo que vamos a intentar con el análisis asintótico es tratar de jugar con la muestra, ¿cierto? Y es tratar de llevarla al infinito y es saber, bueno, porque en últimas eso es lo que busca el análisis asintótico, ¿cierto? Y es, bueno, ¿qué pasa con nuestros beta j estimado cuando la muestra tiende a infinito? Entonces, cuando la muestra tiende a infinito, eso es lo que se conoce, ese análisis es lo que se conoce como el análisis asintótico, ¿listo? Como el análisis asintótico. En ese sentido, entonces, básicamente lo que se usa con el análisis asintótico es saber qué pasa con las propiedades, es saber qué pasa con las propiedades de mínimos cuadrados ordinarios cuando son asintóticos, es decir, cuando la muestra tiende a infinito. Entonces, el supuesto de linealidad básicamente se mantiene, ¿de acuerdo? Y es igual a x traspuesta de y por beta 0 más u sub i. Ese supuesto en términos generales se mantiene si uno lo compara con el supuesto de mínimos cuadrados ordinarios en muestras finitas. El término de muestreo aleatorio, básicamente la idea central también se mantiene, es la misma, pero básicamente lo que me está indicando aquí esto es que el par de elementos xy y u sub i se distribuyen de manera independiente e idénticamente. Simplemente la aleatoriedad me está diciendo eso, que ese par de elementos xy y u sub i se distribuyen de manera independiente y aleatoria. Ojo, no me vayan a confundir el supuesto de muestreo aleatorio con el supuesto de medida condicional cero o con el supuesto de homocedasticidad, ¿cierto? Esto no me está diciendo nada de que xy tiene que estar correlacionado con u sub i o de la relación que existen entre ellos dos. No, él no me está diciendo absolutamente nada, ¿de acuerdo? Él simplemente lo que me está diciendo es que el par o el conjunto de xy y u sub i se distribuyen de manera independiente. Entonces, para cada xy puede ser xy1, u sub i, xy1, u sub i1, xy2, u sub 2, ¿cierto? Cualquier pareja
de X y U para cada individuo se va a distribuir de manera independiente e idénticamente. ¿Listo? El supuesto 3, que aquí se llama de predeterminación, no es otra cosa que el supuesto de medida condicional 0. ¿De acuerdo? Que en este caso, ¿qué me está diciendo? Que el valor esperado de X y K o X y J y UI debe ser igual a 0. ¿Para qué? Para todo I y K que va desde 1 hasta acá. Recuerden que ese es el mismo supuesto de medida condicional 0, ¿cierto? Si uno pone el supuesto de medida condicional 0 en el modelo de regresión múltiple, pues es algo así, ¿cierto? Y es que el valor esperado de U dado x1, x2, xk es igual a 0. Entonces, en el análisis asintótico, el supuesto de media condicional 0, que es este de acá, es un poco más flexible, si se puede decir, ¿cierto? Es más débil que el supuesto de media condicional en el modelo de regresión múltiple. ¿Por qué? De regresión múltiple de muestras finitas. ¿Por qué? Porque fíjese que el modelo de regresión múltiple de muestras finitas que me exige que el valor esperado de U dado cualquiera de las X, ¿cierto? O todas las X, X1, X2, XK, tiene que ser igual a 0. Es decir, U no tiene por qué relacionarse con ninguna de las X. En el mínimos cuadrados asintóticos me dice que al menos con una X. ¿Listo? Entonces ya no me las limita a la relación que debe tener con todas, sino que puede ser con una. ¿De acuerdo? No hay necesidad que sea con todas. ¿Listo? Y finalmente, bueno, finalmente no. Cuarto, el supuesto de rango, que se puede decir que es una versión asintótica del supuesto de no cordinalidad perfecta, que es el supuesto 3, o de no multicordinalidad. Básicamente lo que me está diciendo es que si yo establezco un sigma mayúscula de X, ¿cierto? O sea, un sigma para determinar la relación de X, ¿cierto? Porque a eso hace referencia el supuesto de cordinalidad perfecta. El valor esperado de X y con X' debe ser positivo, ¿de acuerdo? Debe ser positivo. Y esto como tal, que es positivo, es una matriz que se puede invertir. Es una matriz que se puede invertir, ¿de acuerdo? Y finalmente, ahora sí, el supuesto número 5, que es el supuesto de homocedasticidad, que me está indicando que la varianza de xi, ui y u sub i es igual a una matriz S, que es invertible y que esa matriz debe ser positiva. Es una matriz constante, ¿cierto? Que es invertible y que debe ser positiva. Entonces, para poder hacer un análisis asintótico de mis estimadores en una muestra que tiende a infinito o en una muestra grande, debo establecer dos resultados posibles, ¿de acuerdo? Dos resultados posibles. Uno es la consistencia y el otro es la normalidad asintótica. ¿Listo? Uno es la consistencia y el otro es la normalidad asintótica. Entonces, básicamente la consistencia a qué hace referencia. Entonces, como ya lo dijimos, ¿cierto? Sea beta j el estimador de mínimos cuadrados ordinarios de beta j poblacional, ¿cierto? Para algún j, para alguna variable j, para cada n, para cada muestra, el beta j estimado tiene una distribución de probabilidad que representa los valores que puede tomar en distintas muestras aleatorias de tamaño n. Entonces, como beta j es insesgado bajo los supuestos RL1 a RLM4, la medida de esta distribución es beta j. ¿De acuerdo? La medida de esta distribución es beta j. Entonces, si ese estimador es consistente, entonces, a medida que aumenta el tamaño de la muestra, aumenta la distribución de beta j estimado, ¿no? A medida que aumenta n, aumenta la distribución de mi beta j estimado.
Es decir, se estrecha cada vez más en torno al beta real, ¿no? Se estrecha cada vez más en torno al beta real o al beta poblacional. Eso significa que si es posible recolectar tantos datos, tanta muestra como sea posible, el beta J estimado o el estimador de mínimos cuadrados ordinarios es consistente. ¿Y eso qué significa? Que el beta estimado por mínimos cuadrados ordinarios converge probabilísticamente al verdadero valor de los parámetros cuando el tamaño de la muestra tiende a infinito. ¿Listo? Cuando el tamaño de la muestra tiende a infinito. Entonces, en un tamaño de muestra fijo, la propiedad asintótica, como la consistencia, es difícil de comprender, ¿no? Porque yo no puedo saber si mis parámetros son asintóticos porque no puedo aumentar la muestra y ver si sus propiedades estadísticas o si sus propiedades se mantienen a través del tiempo. Entonces, la consistencia implica realizar un experimento para saber lo que ocurre a medida que se aumenta el tamaño de la muestra. Y si la muestra es finita, pues yo no puedo saber si es asintótico o no. Entonces eso me da pie a la propiedad asintótica que plantea, como ya lo dijimos, ¿cierto? Plantea que a mayor tamaño muestral, menor es la probabilidad de que el estimador se aleje del valor poblacional. De nuevo, a mayor tamaño muestral, a medida que la muestra es más grande, es menor la probabilidad de que mi estimador se aleje del tamaño poblacional. Es decir, es más probable que se acerque al poblacional, no que se aleje del poblacional. Uno puede esperar que la correlación o la covarianza entre U sub I y todas las X, X1, X2, hasta XK, como ustedes ya lo saben, lo que causa por lo general es que todos los estimadores de mínimos cuadrados sean inconsistentes, ¿no? Entonces, además de causar sesgo, también causan inconsistencia. A la inconsistencia de mi beta estimado también se le llama sesgo asintótico. Por esto es que en términos prácticos la inconsistencia es lo mismo que el sesgo. Dado que la inconsistencia se mide sobre los parámetros poblacionales y el sesgo se realiza sobre sus contrapartes muestrales. Y el segundo elemento que hay que tener en cuenta cuando vamos a hacer análisis asintótico es el tema de la normalidad asintótica. Entonces, la consistencia es muy importante, ¿de acuerdo? Pero la consistencia por sí sola no permite hacer inferencia estadística, es decir, no permite hacer prueba de hipótesis. Para esto se necesita que la distribución de muestreo del estimador de mínimos cuadrados ordinario. Necesitamos saber cuál es la distribución de muestreo, ¿cierto? Cómo se distribuye esos estimadores de mínimos cuadrados ordinarios. Entonces, para probar hipótesis de los parámetros, pues de nuevo se debe tener claro que no siempre los residuos se distribuyen de forma normal. ¿Esto qué significa? Que los parámetros tampoco se van a distribuir de forma normal y por lo tanto los estadísticos T y F, ¿cierto? Que de nuevo se usan para hacer inferencia estadística, pues no tienen una distribución como tal, ¿de acuerdo? No tienen una distribución como tal. Aunque no pueda distribuirse normalmente, podemos utilizar el teorema central del límite para que las estimaciones puedan satisfacer esos supuestos de normalidad asintótica. Básicamente, ¿qué es lo que me plantea la normalidad asintótica? A que el estimador de mínimos cuadrados ordinarios debe tener una distribución normal asintótica. Entonces, la idea de que algo tiene una distribución normal asintótica hace referencia a la versión estandarizada del estimador. Entonces, ¿qué me indica esto? Que la raíz cuadrada de el número de datos o de la muestra por la diferencia entre mi beta estimado y mi beta poblacional se distribuyen probabilísticamente de forma normal con media cero y con toda esta razón que se llama
varianza asintótica. Varianza asintótica. La cual tiene que ser mayor que 0. ¿Listo? Entonces se distribuye con media 0 y con varianza asintótica que tiene que ser mayor a 0. En donde el elemento de arriba, como ya ustedes lo saben, básicamente ¿qué es? Pues es un estimador consistente de la varianza. Es un estimador consistente de la varianza del error, ¿cierto? O de U. Y lo de abajo, AJ el cuadrado, pues es el coeficientes dependientes. Coeficientes dependiente. Entonces, básicamente, ¿qué es lo que me está diciendo el tema de la varianza asintótica? Que la diferencia entre mi beta estimado y mi beta poblacional se distribuyen normalmente con media 0 y varianza asintótica que tiene que ser mayor a 0. Es decir, que esta varianza, ¿cierto? Esta diferencia, la varianza de esta diferencia es asintótica. ¿Listo? Entonces, se dice que los estimadores están distribuidos asintóticamente como una normal para cada i. ¿Qué quiere decir eso? Que la diferencia entre mi beta estimado y mi beta real sobre el error estándar convergen probabilísticamente ¿hacia qué? Hacia una media 0 y una varianza de 1 que es constante. Entonces, una vez que se abandona el supuesto de normalidad, sin embargo, podemos establecer normalidad a medida que la muestra tiende a infinito. Y finalmente hay un concepto también importante que es el concepto de la eficiencia. La eficiencia en los supuestos de mínimos cuadrados ordinarios en muestras finitas, pues él me dice que bajo los supuestos de Gauss-Markov, ¿no? Que son los 5 primeros supuestos, mis parámetros son Meli y por lo tanto tienen propiedades de eficiencia. ¿Listo? Para muestras infinitas o para muestras que tienden a el infinito, también se cumple esta propiedad. ¿De acuerdo? Sin embargo, ahora se evalúa con respecto a la varianza asintótica. Se tiene en cuenta es la varianza asintótica, ¿cierto? O sea, todo esto que es, todo esto es la varianza asintótica, ¿de acuerdo? La varianza asintótica tiene que ser menor o igual a la varianza asintótica de mi beta promedio, por así decirlo, ¿no? Entonces, fíjense, de manera como de resumen, básicamente mínimos cuadrados asintóticos lo que buscan es hacer referencia ¿a qué? A muestras finitas grandes. Entonces, cuando se cumplen, por así decirlo, los 4 primeros supuestos, pues se dice que mis parámetros son consistentes, ¿de acuerdo? Entonces ya en muestras finitas ya no hablamos de insesgamiento, sino que hablamos de consistencia. Hablamos de consistencia. Esos son los 4 primeros supuestos. Luego, ya no hablamos de normalidad, sino de normalidad asintótica, ¿cierto? Que es el punto 2. Recordemos que la normalidad en mínimos cuadrados ordinarios de muestras finitas me dice que se deben cumplir el RLM1 al RLM6, ¿cierto? Hasta el supuesto de normalidad. Entonces aquí ya hablamos de normalidad asintótica. Planteamos básicamente que, pues que la varianza, ¿cierto? La varianza de mi residuo estimado, ¿cierto? Porque eso es la diferencia entre mi beta estimado y mi real. Se debe distribuirse con media 0 y varianza asintótica, ¿no? Y finalmente, hablamos de la eficiencia, ¿no? Que serían los 5 primeros supuestos, ¿no? La eficiencia asintótica, ¿no? Consistencia, 4 primeros supuestos. Normalidad asintótica, 6 primeros supuestos o todos los supuestos. Eficiencia, 5 primeros supuestos, ¿no? Que son los supuestos Meli, que son los supuestos de Gauss-Markov.
Entonces, bajo propiedades finitas, mis supuestos también cumplen con la propiedad de eficiencia, ¿no? Así que, si la varianza es asintótica. Muchas gracias.